En 2008, la pacífica ciudad rural de Nimi en la prefectura de Okayama, Japón quedó marcada para siempre por un incidente escalofriante. La cueva de piedra caliza de Imesaka, que alberga un legendario lago subterráneo de profundidades desconocidas, se convirtió en un lugar grabado en la memoria no solo por su maravilla natural, sino por un misterio sin resolver que desafía una explicación simple. Lo que parecía un mero accidente pronto se convirtió en una red de circunstancias extrañas, dando lugar a inquietantes sospechas de asesinato. ¿Qué ocurrió realmente ese día en las profundidades del lago subterráneo? Una curiosidad que condujo a la tragedia. La fecha era el 5 de enero de 2008. Un viento invernal gélido barría el aire. 13 miembros de clubes de exploración universitarios de las regiones de Chugoku y Shikoku se reunieron en la cueva de piedra caliza de Imesaka. Estaban llenos de la emoción de la exploración subterránea y una curiosidad ilimitada por lo desconocido. En lo profundo de esta cueva yacía un vasto lago subterráneo, casi un sitio sagrado para los exploradores. Dentro de los clubes, nadar en sus gélidas aguas se consideraba una prueba de coraje y una tradición. Impulsados por el espíritu juvenil y la sed de aventura, se aventuraron en el misterioso abismo. La tragedia de ese día comenzó alrededor de las 2 p.m. en el lago subterráneo. Yuki Nagura, un estudiante universitario de 21 años del Club de Exploración de la Universidad de Kochi, decidió nadar a través del lago con un amigo. Pero a poca distancia, el amigo de Nagura se rindió, desanimado por el agua helada y la abrumadora profundidad. Nagura, es peligroso. Vuelve. A pesar de la advertencia de su amigo, Nagura continuó solo, adentrándose más en las sombrías profundidades del lago. Y entonces sucedió. Los sonidos de chapoteo que resonaban en la cueva cesaron de repente. Ante los ojos de sus compañeros de equipo, Nagura desapareció sin dejar rastro. Fue como si el profundo abismo lo hubiera tragado por completo, sin dejar ninguna señal. El silencio rápidamente se convirtió en terror. Nagura. Yuki Nagura. Los gritos de sus compañeros solo resonaron, sin respuesta. Presa del pánico, informaron inmediatamente su desaparición a la policía, y se inició una operación de búsqueda a gran escala. Bomberos y especialistas en rescate fueron desplegados en el lago subterráneo, buscando cada centímetro. Se sumergieron en el agua fría, sus linternas cortando la oscuridad. Pero no se encontró ni un solo rastro de Nagura. El enorme lago subterráneo parecía guardar sus secretos, celosamente decidido a ocultar su presencia para siempre. La policía concluyó que Nagura se había ahogado en el lago subterráneo, y que su cuerpo probablemente se había hundido en las profundidades, lo que lo hacía irrecuperable. En última instancia, a pesar de las extensas búsquedas y la ausencia de su cuerpo, el caso se cerró como un simple accidente. Sin embargo, esta conclusión más tarde resultaría ser solo el comienzo de interminables sospechas en torno al incidente. Silencio sospechoso y verdades retorcidas. Inmediatamente después del incidente, a medida que la atención de los medios de comunicación se intensificaba, los miembros del equipo parecían estar en estado de shock y dolor. Pero a medida que pasaba el tiempo, varios hechos desconcertantes sobre las circunstancias que rodearon la desaparición comenzaron a salir a la luz. Estos iban más allá de la simple confusión, insinuando intentos deliberados de ocultar algo, alimentando las acusaciones de asesinato. El misterio de los testimonios contradictorios. Los oficiales de policía involucrados en la investigación declararon que había sutiles discrepancias en los testimonios de los miembros del equipo. No había una explicación clara de por qué Nagura había decidido de repente nadar en el duro frío invernal.
sin ningún equipo de seguridad o preparación adecuada. Era difícil creer que fuera simplemente tradición. Algunos incluso especularon que podría haber sido parte de un ritual de novatadas o bullying dentro del club. Sin embargo, los miembros del equipo guardaron silencio al respecto, o contradijeron sus propias declaraciones, mostrando una actitud inquietante. Era como si una mano invisible los estuviera silenciando. Las acciones cuestionables de los líderes del club. Inmediatamente después del incidente, el presidente y el vicepresidente del club renunciaron abruptamente a sus cargos. Además, tomaron la asombrosa medida de eliminar completamente sus perfiles e información del sitio web oficial del club. Afirmaron que se debía a la excesiva atención de los medios, pero estas acciones de figuras clave en la desaparición solo amplificaron las sospechas. Daba la impresión de que estaban tratando de evitar que se filtrara cualquier información incriminatoria. Sus repentinas renuncias y la eliminación de información fueron suficientes para sugerir un intento de encubrir la verdad del incidente. Y entonces, las redes sociales del fallecido comenzaron a moverse. La sospecha más impactante y escalofriante surgió de las cuentas de redes sociales de Nagura. Después del incidente, los padres de Nagura, buscando desesperadamente cualquier rastro de su hijo, descubrieron tardíamente la existencia de sus cuentas de redes sociales, e intentaron acceder a ellas. Pero algo increíble sucedió. Se encontraron rastros de alguien que había iniciado sesión en las redes sociales de Nagura. Aún más extraño, sus entradas de diario, inicialmente configuradas como públicas, fueron misteriosamente cambiadas a solo amigos. Y finalmente, todas las publicaciones fueron eliminadas. Esta eliminación no fue claramente un error, sino una manipulación intencional. ¿Quién y por qué accedería a las redes sociales de una persona desaparecida para borrar sus preciados registros? Además, la sincronización de estas manipulaciones parecía extrañamente alineada con el desarrollo del caso, lo que dificultaba creer que fuera solo un accidente. Era como si un culpable estuviera tratando desesperadamente de borrar cualquier pista que Nagura pudiera haber dejado. El misterio del rastreo de IP y la sombra de la verdad. Después de la eliminación de las publicaciones de Nagura en las redes sociales, alguien que afirmaba ser un conocido de la víctima apareció en una comunidad en línea, solicitando que se eliminaran las publicaciones que discutían el incidente. Aunque aparentemente comprensible, los usuarios lo encontraron sospechoso, porque las publicaciones contenían detalles sensibles sobre el caso. Cuando los usuarios rastrearon la dirección IP de este individuo, se reveló que había accedido al servidor de host remoto de la Universidad de Kochi para escribir la publicación. Esto sugirió fuertemente que alguien dentro del club de exploración había usado una computadora de la escuela para llevar a cabo todas estas manipulaciones. Tal serie de acciones cuestionables amplificó la desconfianza pública. En la conclusión de la policía de un simple accidente, ¿cuál es la verdad del asesinato que duerme en el lago subterráneo? A medida que estas numerosas sospechas se entrelazaban, el caso de la desaparición del lago subterráneo de Okayama de 2008 se extendió como una escalofriante leyenda urbana, sugiriendo que no fue simplemente un ahogamiento, sino un caso de asesinato que involucró la intervención de otros. Varias especulaciones y teorías de conspiración se extendieron desenfrenadamente por internet y de boca en boca. Muerte debido a novatadas. La sospecha más prominente fue que Nagura había muerto durante un ritual de novatadas dentro del club y su muerte fue luego disfrazada como una desaparición para encubrirlo. Se creía que el baño en el frío lago subterráneo era una iniciación forzada, y cuando ocurrió un accidente inesperado,
Entraron en pánico e intentaron deshacerse del cuerpo y borrar toda evidencia. Asesinato accidental o muerte por agresión. También hubo especulaciones de que un conflicto o pelea entre los miembros del equipo ocurrió cerca del lago subterráneo, lo que llevó a la muerte accidental de Nagura. O quizás, después de un altercado físico, Nagura cayó al lago, y los demás no lo ayudaron activamente, lo que llevó a su muerte. Un crimen meticulosamente planificado. Además, algunos plantearon una teoría escalofriante de que hubo un plan para asesinar a Nagura desde el principio, utilizando el lago subterráneo como escena del crimen para ocultar el cuerpo. Los meticulosos intentos de destruir pruebas y manipular información después de la desaparición se citaron como apoyo a esto. A pesar de todas estas sospechas, la policía finalmente no encontró el cuerpo de Nagura ni ninguna prueba clara de asesinato. El misterio permaneció sin resolver, y el caso se encontró con la fría conclusión de investigación cerrada. El eco inquebrantable de la tragedia. El caso de la desaparición del lago subterráneo de Okayama de 2008 parecía destinado a ser enterrado en la historia. Sin embargo, para la familia de Yuki Nagura, fue un doloroso viaje de vivir sin conocer la verdad detrás de la muerte de su hijo. Y para muchos que recuerdan el incidente, sigue siendo un enigma sin resolver. Yuki Nagura, quien desapareció en la oscuridad del lago subterráneo, ¿realmente murió en un simple accidente? ¿O hay una verdad escalofriante, silenciada para siempre, que yace con su último grito en el agua fría? La sombra de la sospecha que rodea el lago subterráneo de Okayama de 2008 continúa provocando escalofríos en muchos, y los llamados a la verdad siguen sin cesar. ¿Qué sucedió realmente en ese lago subterráneo ese día? ¿Y quién y por qué intentó borrar la existencia de Yuki Nagura? Este misterio podría permanecer sumergido en la oscuridad para siempre.